Este 1 de enero de 2016 ha comenzado el año Cervantes, dedicado al cuarto centenario de la muerte del más célebre escritor en lengua española de todos los tiempos. Tal día como hoy, a la edad de 68 años, murió en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra. Esta conmemoración se recordará durante este año en todo el mundo y especialmente en el ámbito hispanohablante, con distintas actividades institucionales, editoriales. En algunas de ellas participará la Real Academia Española, que por ejemplo en los últimos meses ha sacado 3 ediciones del Quijote, otras obras del autor, los entremeses, las novelas ejemplares, hasta la Galatea. En fin, en este año de Cervantes se van a suceder muchísimas cosas. Vamos a hablar en los siguientes minutos sobre todo de Cervantes. Por supuesto, habrá que hablar también de su obra, pero el protagonista hoy es el propio autor y para ello nos acompaña Víctor Infantes de Miguel, catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense. Bienvenido. Gracias. Yo creo que empezar por conocer tal día como hoy, en el que se cumplen los 400 años de su muerte, situar a Miguel de Cervantes Saavedra en su tiempo y quizá también hasta en su espacio. Bien, como se sabe, hasta ahora el Cervantes que nosotros conocemos nace en 1547, muere en 1616. Por tanto, coge realmente la etapa importante de su vida, coge todo el reinado de Felipe II. El gran momento de esplendor del siglo de oro español y toda esa segunda parte del siglo XVI en la que Cervantes, hablamos siempre ya personalmente de él, de don Miguel, no hace sino vivir la época tal como la vivieron muchos españoles. Pero en su caso, debido a su inquietud literaria, a su inquietud vital, de la que luego hablaremos, nos encontramos con un autor que participa en lo militar, estuvo en Lepanto, estuvo herido, no tan herido como parece, que perdió el brazo y todo esto es otra leyenda que habría que ver, pero participa de ese momento militar español, el auge enorme de lo militar en la Europa del momento, participa de todo el entramado burocrático administrativo de la época, participa ya en sus últimos años en la crisis que se produce en el decaimiento de España, la muerte de Felipe II. No debía ser algo extraordinario en la época, pero lo cierto es que Miguel de Cervantes venía de una familia, hijo de un médico, creo, que siempre estuvo endeudado. Las deudas le persiguieron a su familia y quizá también a él. Y a la vez era un hombre aventurero, porque hablamos de Lepanto, luego estuvo preso en Argel nada menos que 5 años. Era un hombre de muchísima actividad de movimiento y siempre también buscando el sustento, digamos, y la tranquilidad que yo creo que no tuvo prácticamente ni hasta el final. Bueno, el padre médico, es decir, mucho, era lo que se dice un cirujano en la época, es decir, alguien que sacaba muelas, que curaba las sangrías con sanguijuelas y cosas de estas. Pero sí, efectivamente, Miguel de Cervantes estuvo toda la vida complicado en el mundo de la supervivencia económica. Un viejo, ya muerto, investigador español, decía que donde hay problemas económicos hay papeles. Gracias a que tuvo todos esos problemas económicos, efectivamente estuvo siempre, pero como muchos españoles. Quizá lo que le caracteriza a él, en lo que sabemos, es un espíritu aventurero, indomable, es decir, intentar cambiar la situación personal, biográfica, pues entra en el ejército. El tema de Argel lo podemos tratar luego porque hay muchas teorías acerca del asunto de Argel y no tenemos clara de momento ninguna. El nombramiento de recaudador de la Armada le llevó a la cárcel, otra vez en Sevilla. Es decir, parece que hay una especie de lucha contra la existencia, pero no olvidemos que venía de una familia enormemente humilde, con algún problema no grave en alguna generación de cristiano viejo, de cristiano nuevo, con lo cual se diferencia poco de lo que vivieron muchos españoles de la época. Pero insisto en que ese carácter de superación es lo que le convirtió y le sacó a lo largo de su vida de muchísimos
momentos dramáticos desde el punto de vista, como comentas, económicos y sobre todo vitales. Intentó ir a Indias, le dijeron que no, te vente, porque no tenía los méritos suficientes. Es decir, murió en la pobreza más extrema. Es decir, estamos hablando siempre de ese español medio que ha intentado subir posición social, ha intentado subir en su escala de valores, etcétera, y es uno más. La cárcel, su herida, fuera mayor o menor, en Lepanto, su cautiverio en Argel, toda esta vida tan azarosa, supongo que también influiría en su obra, sobre todo quizá en el Quijote. Pues no, la verdad es que no. Las circunstancias biográficas de Cervantes influyeron muy poco. Bueno, evidentemente hay rasgos en algunos de los personajes del Quijote y de otras obras en que aparecen, pues en la novela del cautivo, en el Quijote, primera parte, etcétera. Pero no, la verdad es que uno de los problemas que ha habido siempre y sigue existiendo sobre la interpretación de determinados textos cervantinos en su conjunto es que no hay el reflejo de la biografía del autor, muy apegado a la retórica de la época, también hablaremos de ello luego si hace falta, y por tanto no ha dejado rastro. Lo que pasa es que la gran primera biografía de Miguel de Cervantes, la de Astrana Marín, se llama Vida heroica de Miguel de Cervantes. Y claro, es el intento, es a los años 40, España, franquismo, etcétera. Don Luis no era un hombre precisamente de izquierdas, nos quiere presentar ese personaje más que a la persona, nos quiere presentar ese personaje heroico que lucha contra los moros, que se sobrepone a las... Pero no todas esas afirmaciones están respaldadas por documentos, ni muchísimo menos. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, de su obra. Antes de entrar en el Quijote, que naturalmente tiene que estar presente en este programa, no hay que quitar importancia al resto de su obra. De hecho, parece que él mismo consideraba que sus novelas ejemplares, por ejemplo, podían tener hasta más éxito que el propio Quijote. Bueno, sobre eso también hay que aclarar una cuestión. Yo soy en este sentido, parece un poco raro lo que voy a decir, pero lo pienso así, un poco crítico. Si Cervantes no hubiera escrito el Quijote, y sobre todo la segunda parte del Quijote, que es tema que luego hablaremos de ello, hubiera pasado por un autor de una pequeña importancia en la época. En la época hablo, no hoy día. Las novelas ejemplares, sí, él lo dice en el prólogo, yo soy el primero que ha novelado en lengua española. Bien. Las comedias y entremeses, nunca fue un autor teatral de éxito. Lo intentó por todos los medios. Pero no olvidemos que era el único género literario que daba dinero en la época. Se conserva el contrato para 6 comedias en los años finales de los 90. Hay noticia de varias obras que no han llegado hasta nuestros días. Sus comedias y entremeses no es una obra especialmente relevante en el universo en el que se movía en aquel momento Lope de Vega. El viaje de Parnaso, dudo que lo hayan leído más de un 2% de los españoles a lo largo de muchas generaciones. El Persiles no deja de ser una novela bizantina tardía, y la Galatea, su primera obra, no deja de ser tampoco una obra menor dentro de la narrativa pastoril. Con lo cual, si no hubiera escrito el Quijote de Cervantes, tendríamos hoy una visión completamente distinta. Pero el Quijote llegó y sin duda es la novela española más universal, aunque, como hemos dicho, esto no supuso la riqueza para su autor, ni siquiera un gran prestigio. Pero la obra, lo importante de la obra es que sigue vigente, tan vigente como hace 400 años. Sí, bien, esa es otra cuestión completamente distinta, porque aquí ha tenido una influencia enorme, un factor decisivo, que ha sido el éxito de que la crítica posterior, sobre todo el XIX, luego hablaremos que en el siglo XVII y XVIII el Quijote se veía de otra manera completamente distinta, el valor que le ha concedido con todo mérito la crítica cervantina al Quijote ha arrastrado el éxito de las otras obras. Y hoy ya cualquier texto cervantino
aun el peor de los sonetos que conservamos ya pasa por ser la obra magna de la... No, vamos a colocar las cosas en su sitio. El Quijote sí, y el Quijote desde un punto de vista de la crítica posterior. Y no olvidemos tampoco otra cosa. Todas las obras de Cervantes salen no en la misma imprenta, pero sí pagadas o subvencionadas o animadas por lo que entonces era un editor literario. Este era amigo de la familia de Cervantes. Es el hijo del editor que le publicó la Galatea. Es decir, estamos hablando de alguien que publica con un amiguete, que tiene unos gastos básicos y no paga derechos de autor porque siempre se compraba el manuscrito y no había la idea que tenemos hoy del copyright. Con lo cual, está editando con un amigo que le edita las obras. Ya se ha dicho y se ha comentado que, claro, el Quijote tiene dos partes. ¿Qué ha supuesto entonces el Quijote en su momento y en estos 400 años? ¿Cuándo verdaderamente el Quijote se ha hecho lo que hoy es para la literatura universal? En la época, desde luego, no. Eso está absolutamente claro. Y hay que diferenciar, como he comentado antes y ahora con más precisión, la diferencia enorme, inmensa, desde el punto de vista literario, el valor estético, etcétera, de la primera parte de la segunda. La primera parte carece de una estructura literaria seria, es una especie de miscelánea que Cervantes hizo a lo largo del tiempo. Basta recordar que cuando publica la Galatea, en la que él creía el género pastoril era bueno en aquellos momentos, ya tardío, pero bueno, tenía un vigor. Cervantes creía en ello, muere prometiendo al conde de Lemos la segunda parte de la Galatea y unas semanas del jardín, que no sabemos si era otra novela pastoril, pero por el título por ahí debía andar. Es una obra de lenta gestación, hecha a lo largo de la peor etapa de su vida con los viajes. Parece que al principio era lo que se llama la novela original, 6 capítulos, nada más, una cosa breve que terminaba justo después del capítulo 6 del escrutinio del cura y el barbero de los libros, a la que vuelve, a la que mete relatos dentro, deja fuera un hilo argumental, narrativo, consistente, etcétera. Y cuando él la publica, no olvidemos que tenía más de 50 años, 50 años en la época es mucha edad, debió ser un favor personal del editor, que era Francisco de Robles, el hijo de Blas de Robles. Quizá es una herejía, pero la literatura es así. En un momento de debilidad económica, el pago por adelantado de un original. Es un libro mal impreso, horriblemente editado, en un papel terrible, que llevó muchísimo tiempo y que en su salida causó un cierto éxito. Efectivamente, publican 2 ediciones en Portugal. Yo soy otro de los que está convencido que si el Quijote, primera parte, no se hubieran publicado las 2 ediciones en Portugal, no se hubiera publicado la segunda edición en Madrid en la misma época, 1605, ni la de Valencia. Pero bueno, hay un año editorial que efectivamente el Quijote está ahí como una novedad curiosa, jocosa, divertida, satírica, crítica con los libros de caballería. No olvidemos que tiene dentro romance, tiene un montón de relatos intercalados, etc. Se vuelve a publicar en el 8 y desaparece el tema. Punto. Cervantes estaba convencido de continuarla. Yo pienso que no, en absoluto. Lo dice una vez después, pronto veremos la continuación de las aventuras de Don Quijote y Sancho. Pienso que no. Ahora, aparece en 1614 la Avellaneda, el Quijote apócrifo de Avellaneda. Que Cervantes sabía quién era el autor perfectamente, lo debía conocer perfectamente. Y no es mala obra la Avellaneda, ha estado siempre denigrada respecto a la primera parte del Quijote y no es en absoluto una obra mal escrita ni mal planeada. Eso es lo que le mueve de verdad, pienso yo, y muchos críticos, a terminar el Quijote y a superar lo que significó la primera parte del Quijote y a superar lo que significó la Avellaneda. Porque quien escribió la Avellaneda, sea quien sea, no entramos ahora en ese debate, que podemos entrar, pero bueno, es otra cuestión completamente distinta, era un buen escritor, eso no se puede negar en absoluto. Y entonces ese intento de superación
de su primera parte y de la Avellaneda es lo que hace que en 1615, pienso que de forma muy rápida, lo cual también nos habla de la facilidad de Cervantes para escribir, es lo que sí convierte a la segunda parte del Quijote en una obra maestra. La literatura, pues en todas sus facetas, desde luego la música, el cine, la figura de Don Quijote y de Sancho son figuras universales, tratadas hasta desde el mundo de la psicología, por ejemplo, son arquetipos que están ahí conviviendo con nosotros. Sí, pero en todo esto, porque se nos ha quedado detrás una precisión importante. El Quijote se traduce al inglés, se publica la primera edición con grabados a 1672. El Quijote desaparece del canon de la literatura europea. Pero hay un interés enorme, inmenso, por la crítica inglesa. Hay sobre todo John Bowles y otros autores, pero especialmente el reverendo, porque era un religioso, que se fija en el Quijote y esa traducción y ese interés por la vida entonces de Cervantes, etcétera, es lo que vuelve a poner un poco en el candelero a un autor que estaba, yo no voy a decir que olvidado, pero muy olvidado. Y a partir de ahí, y siempre desde fuera, hay que esperar también muy a finales del 18, pero muy a finales del 18, la primera biografía de Cervantes, el interés de la Academia en corresponder a las ediciones inglesas del Quijote, el promover ya la publicación de la obra del Quijote de Cervantes, porque las demás obras absolutamente inexistentes, empieza a crear una cuestión que llega hasta nuestros días, que es la quijotomanía. Y entonces el Quijote ya se convierte en un canon literario y a partir de ahí viene ese interés hasta nuestros días absoluto y totalmente desmesurado, porque en la raíz del entendimiento de la obra, hasta finales del XIX, que sobre todo la crítica marxista, Lucas y otros, ven por fin la importancia del Quijote como el nacimiento de la novela moderna, de esto hablamos ahora, nacimiento del antihéroe, la obra que se separa de las condiciones retóricas de la época, etcétera, 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 es cuando viene ya la obsesión y el encumbramiento de Cervantes. Entonces ya a partir de ahí todo es válido, porque surge toda otra corriente de Quijote, es una obra en clave de la cocina de la época, de la medicina de la época, dónde nació Cervantes, qué lugar de la Mancha es el que se trata, esa parte, digamos, más aparencial, publicitaria, etcétera, de la obra. Ortega y Gasset tiene un famosísimo artículo de los años 20 en que decía, en España nadie ha leído el Quijote, porque en el colegio se le menciona y se leen algunos párrafos. En el bachillerato se suele leer una selección muy breve con ilustraciones. Al llegar a la universidad, la gente dice, uy, el Quijote, yo recuerdo mis años de estudiante en el colegio, la de veces que leía el Quijote. Acaba la universidad y ya como universitario ha leído el Quijote. Consecuencia de lo cual, en España nadie ha leído el Quijote. No obstante, y desde aquí quizá, y ya para terminar, ahora, hoy que celebramos estos 400 años de su muerte, de un Cervantes que también podría ser objeto él mismo de una novela o de una película, porque tuvo una vida para ello. Bueno, desde aquí invitar, eso sí, a acercarse a la figura y a la obra, sobre todo, por supuesto, al Quijote. Aquí lo que hay que hacer es leer el Quijote. Porque claro, el Quijote como origen de la novela moderna, ese nacimiento del antihéroe, etcétera, lo reivindican todos los grandes novelistas. Leer el Quijote, leerlo. Pues no hay nada más que decir, leerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.